hay unas 3 maneras diferentes de transpirar bastante, ¿sabes? Una es trabajando, haciendo ejercicio. Otra es, yo me invitaron a comer cazuela y miro para el costado y había unas plantitas ahí como de unos pimientos. Y digo, le voy a poner uno a la comida. Es otra manera linda de transpirar. Por más frío que uno haga, tragó el primer bocado y enseguida entra en calor. Y otra manera es viniendo acá y estar alabando al Señor con todo el corazón, como estamos desde tempranito acá con el hermano José, que pasamos por la casa a ver si logramos estar antes que él. Ya estaba acá en la iglesia esperando. Eso es lindo, Dice la palabra, yo me alegré cuando me decía a la casa que va, iremos. José no me dijo iremos porque ya estaba ahí esperándonos. Así que también vamos a reconocer el esfuerzo que hace el hermano José. También Etienne, que es el chofer que viene de Juan Lacase ahí trayendo a algún hermano que ya va a muchas reuniones, que está viniendo bastante temprano para poder ensayar y hacer algo digno, porque mal o bien la mirada del mundo está puesta sobre nosotros. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, como nosotros lo vimos en el estudio, dice, cuando enseñó sobre el hablar en lenguas y el no llevar a cabo esa práctica, si oyó bien, no llevar a cabo esa práctica en la iglesia, a menos que hubiese quien interpretase esas lenguas. ¿Por qué? Explica el apóstol Pablo. Dice, porque si viene, hay uno hablando en lengua, no hay nadie interpretando, y entra uno que pasó, vio el cartel que estaba abierta, estamos en horario de reunión, y entra y ve a uno ahí hablando algo totalmente incomprensible, ¿no dirá que todos están locos? De la misma manera, también, hermano, nosotros no podemos. Yo vi gente con muy buena voluntad, pero ninguna preparación, y para hacer las cosas para Dios tenemos que prepararnos. Si no, no preparamos un estudio. Venimos y abrimos la Biblia a cualquier lado y hablamos cualquier cosa. Historias y cuentitos de la Biblia, creo que los que tenemos muchos años en el camino del Señor sabemos un montón, pero hay que hablar palabra, buscar la dirección de Dios, prepararnos, estudiar. El que trae una predicación sabe que estas cosas son necesarias. Y con la alabanza pasa lo mismo. Recuerdo hace muchos años atrás, recuerde que la iglesia está ya al mando del pastor Renzo, pues tengo entendido que inicialmente atendía una obra muy modesta en el general el pastor Domínguez, y cuando envejeció ya no podía hacerse cargo, le había pedido al pastor Renzo que viniera y lo supliera, y después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas caminatas, se logró abrir el primer templo alquilado, si no recuerdo mal, allá enfrente de los galpones del municipio. ¿Sabe que había un programa? Teníamos un programa en la radio, y yo decía la introducción, no estaba la tecnología de ahora que uno la graba, decía, lo invitamos, yo era un chiquito como tal vez un poquito más que Laia, lo invitamos a asistir en nuestro lugar de reunión, Avenida General Aparicio Saravia, casi frente a los talleres del municipio en Colonia. A eso tenía que decir yo a ver si después venía la predicación. Nos hacía en Radio Colonia. Le estoy hablando, hermano, hace más de 40 años atrás. Se abrió el primer templo alquilado, donde está ahora, creo que una FM de Gatti. Después, donde hay ahora una barraca, allá para aquel lado, pasando el supermercado, o una carnicería hay ahora. Ahí tuvimos el segundo templo alquilado, y ahí haciendo un esfuerzo, un día vino un evangelista que iba cantando por las iglesias, ya falleció, ya partió con el Señor, Walter Apeseche. Después vino también con su hijo Walter Jr., que también se nos adelantó en el camino del Señor, era más joven que yo, y bueno, estaba a cargo de una obra, falleció el hermano Walter Jr., pero un día
vino y dice, yo un día vi en una iglesia, dice que habían hecho una especie de gráfica con papel así tipo centimetrado, milimetrado, como usted le quiera, y entonces alguien se comprometía y decía, bueno, la meta era lograr construir un templo. Y cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, porque como dice el apóstol Pablo, el primer día de la semana, y no esperen a juntar la ofrenda que lleguemos nosotros, dice, el primer día de la semana, cada uno de acuerdo a lo que ha sido prosperado. El que es autónomo, que no es empleado, y antes era mucho más común que ahora, no recibe un sueldo fijo. El hermano que sale a vender maní, por ejemplo, no gana lo mismo o gana mucho mejor en invierno que en verano. Y a veces, dependiendo del tipo de trabajo que cada uno tenga, puede ganar más en un momento que en otro. Entonces el apóstol Pablo dice, el primer día de la semana, de acuerdo a lo que cada uno ha sido prosperado, aparte algo para el Señor, para que cuando yo llegue no se junte la ofrenda. No es que usted diga, llegó Pablo, ahora sí que tenemos que... No, tiene las cosas apartadas. Igual que usted si tiene un compromiso, tiene que pagar el servicio de luz eléctrica o de agua o un alquiler, sabe que esa plata tiene que apartarlo. ¿Cuánto más nos vamos a apartar? Algo para el Señor. Entonces trajo la sugerencia de cada uno decir, bueno, yo me comprometo. Le doy un ejemplo moderno, actual a la cotización de hoy, de poner 10 pesos por día. Entonces, ¿qué hacía? Usted sabía que la próxima reunión tenía que tener 70 pesos. Estaban los nombres de todos los hermanos que se habían comprometido ahí, y se iban rellenando la gráfica. O sea, nadie le decía, usted tiene que poner 100 pesos por día, 500 pesos, cada uno de acuerdo a cómo ha sido prosperado. Todos, por más escaso o más abundante que estemos, usamos un X dinero por día. Si no, usted me va a venir y me va a decir, no, yo ayuno 5 días a la semana porque esos 5 días no tengo para comer. Usted algo dedicó para comer. Bueno, si va a comer 100 granitos de arroz, aparte 5, aparte 6, aparte 10, lo que usted tenga en su corazón para el Señor, porque el arroz usted lo paga en pesos cuando va al almacén. Y así fue que el pastor, digamos bien la historia, compró el terreno de acá, no fue con esa ofrenda, el pastor compró el terreno, y los hermanos, el pastor, la señora pastor que en ese momento tenía negocio, cada uno, los que tenían más ponían más, que tenían menos ponían menos, pero todos habían asumido un compromiso, porque hermano, esta obra no es una obra nuestra, es una obra del Señor. Y hoy, hermano, tenemos el templo en este lugar. Pero cuando se iniciaba la obra, y no había, porque ahora, claro, es más accesible tener instrumentos, en aquella época era mucho más complicado, y había una hermana de la iglesia que era diácono de la iglesia, trabajaba de camarera en un restaurante, y salían ahí a la plaza esa que tiene la fuente con los zapitos en Colonia, no sé cómo se llama, salían ahí a evangelizar, y esta hermana llevaba la guitarra criolla y como no sabía tocar le daba así nomás y hacía sonar cualquier cosa. Pero hermanos, hemos entendido que nosotros debemos prepararnos para hacer las cosas de una manera apropiada para el Señor. Y vamos preparando a los que siguen, como nosotros estamos haciéndolo con Elijah, pero cada uno de los que están acá tiene que preparar su vida para poder superarse en el servicio al Señor. O cuando Dios le mandó a Moisés que hiciese el tabernáculo, le lo mandó que hiciera cualquier charrería. No nos dice, se rescató del pueblo a los mejores artesanos, a los mejores orfebres, a los que tenían entendimiento o inteligencia, le llama la palabra en una cosa y en otra, para ponerlos a cargo de esa obra. Y cada uno, de acuerdo a la voluntad de su corazón, ofrendaba al Señor. ¿Y cómo ofrendaban al Señor? Porque no tenían plata en el banco, no hacían un cheque. Se sacaban el anillo, se sacaban la caravana, cosas, sabe que a la mujer no le era permitido tener heredad. Entonces, muchas veces era su dote estaba compuesta de alhaja. No era una cuestión ornamentaria, sino que cargaban con ella su capital, su patrimonio para poder subsistir. Pero fue tan generoso ese pueblo
que no era un pueblo ricachón, era un pueblo esclavo, 400 años esclavo, tan generoso. Dice, Moisés detiene la ofrenda, tiene que decirle, no traigan más, porque ya no hay dónde poner. Si habrá lecciones para aprender de la palabra. Mire, yo no estoy hablando de esto para sacarle nada. El que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come, dice el apóstol Pablo. Así que yo estoy totalmente tranquilo. Le estoy contando el origen de la iglesia acá en Colonia. Y hermano, hoy que no tenemos que pagar un alquiler, sí hay que pagar servicio, se paga primaria, acá es carísimo. Que es un impuesto que hay, el impuesto a primaria, se paga carísimo. Se paga contribución, que es bastante cara acá en Colonia. Se paga luz, por eso tenemos un micrófono, se paga agua, se paga una persona para cortar el pasto, pues igual que en la casa de uno. Si usted tiene que cortar el pasto, tiene dos opciones. Se compra una cortadora de pasto y lo corta usted y paga a alguien para que lo haga. Y acá no hay por qué pagar un cortapasto. Si algún hermano me dice, yo me comprometo a venir a cortar el pasto, lo puede hacer. Le estoy explicando, hermanos, que a pesar de que hoy estamos mucho más aliviados, no teniendo que pagar un alquiler, no teniendo que estarnos mudando de un lugar para otro, porque decimos, este es el lugar inamovible de la casa de Dios, algo que el Señor nos diera una cosa mejor, pero porque no podemos retroceder con el Señor, dice la palabra, si retrocediere, no agradará mi alma. Y si yo en algo me equivoco, usted levanta la mano y dice, no, hermano, la Biblia dice distinto, no, dice así. Y hemos ido mejorando la parte de instrumentos, la parte de alabanza, la parte de perfeccionar todo, porque también, y de ahí venía el ejemplo, si alguien está hablando en lenguas sin un intérprete y entra alguna persona ajena a la iglesia y escucha eso, no va a decir que están todos locos. Y si nosotros nos ponemos ahí a cantar una canción y le metemos cualquier tono y hacemos cualquier cosa y pegamos unos alaridos bárbaros, ¿no va a decir la gente que nosotros también estamos locos? Porque quizás una alabanza, porque la escuchan, ¿no?, lo lleva a que terminó la alabanza y arranca la predicación. Y una persona puede ser edificada en base a la predicación que viene posterior a esa alabanza. O en un mensaje sencillo como el que traía el obrero Oscar, pero que nos habla, hermano, de que el Señor nos da la chance a cada uno de oír su palabra o desoírla. Dos malhechores. Uno aprovechó la oportunidad. Perdón inmerecido de todo. Poder estar con Cristo en el paraíso. Y el otro blasfemaba y todo lo demás. Bueno, hermano, gracias a Dios que en tiempo agradable lo hemos oído, que el Señor nos interceptó un día como interceptó a Pablo en el camino a Damasco, nos interceptó a nosotros y hoy estamos acá escuchando. Pero hermano, como decía una vieja alabanza, si tienes compasión de tus amigos, la cantaban bastante en las campañas que hacíamos antes. Si tienes compasión de tus amigos, entonces háblales del Salvador, cuéntales la historia, háblales de Dios, cuenta del poder del Salvador, testifica, testifica, testifica de Cristo y su poder. Entonces, si uno tiene compasión de alguien, ¿qué tiene que hacer? Estar compartiendo, testificando. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico murió y allí fue al lugar de tormento. Dice, permítame, dice que vos pueda volver entre los muertos y anunciarle a mis familiares, dice, para que no vengan a este lugar de tormento. Si no oyen a los profetas, tampoco oirían, aunque un muerto volviese de entre los muertos. Porque hay escogido para salvación, hay escogido para perdición, pero hay instrumentos. ¿Cómo oirán, dice la Biblia, si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies del sembrador, el que anuncia la buena de la paz, que trae buenas del bien,
que le dice a Sión, tu rey, reina, voz de tus atalayas alzarán tu voz. Da esas nuevas. No sé, creo que Dios me está dando, obvio que hay personas que con distintas patologías que tienen síndrome de memoria perfecta. Las cosas de la palabra, Dios me está perfeccionando al punto que cada día tengo con mayor claridad, o es el cumplimiento de la palabra que Dios dice, pondré mi ley, pondré mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Si Dios hace esto, hermano, nosotros vamos a poder hablar palabra de Dios. Estábamos en el estudio 6.14 de Segunda de Corintios. Estábamos hablando del templo hace un rato, ¿no? De los distintos templos que tuvimos. Pero a pesar de que la iglesia de Colonia, este es su tercer templo, nosotros seguimos con el viejo templo, con el mismo que nacimos, y con aquel que nos vamos a ir adentro del cajón, que el Señor no viene antes, y de ese templo también nos quiere hablar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ayer estuvimos con mi familia, estuvo Rachel, su marido y el pequeño, en la casa de unos amigos de muchos años, y tienen una especie como un bar, digamos así, no de atención al público, sino cuando hay una barra y uno tiene cosas. Y arriba de esa barra tiene un yugo de madera súper antiguo. El yugo de madera que iba en los animales, en los bueyes, antiguamente. Y evidentemente usted en un yugo de aquel tipo no podía poner dos tipos, no podía mezclar el ganado como hacemos habitualmente. ¿Qué le parece si usted pone una cabra y un buey del otro lado? Va a tener que hacer como dice el dicho, vamos a ver, dijo Elvira, a ver cuál es el buey que no tira. Acá no puede, no van a cinchar parejo, uno va a querer ir para un lado y otro va a querer ir para el otro, uno va a querer hacer una cosa y otro va a querer hacer otra. Y la palabra de Dios está hablando en lo que respecta a la unión con la persona, una unión que las tradiciones de los hombres nos llevan hoy a hacer las cosas de determinada manera, que quiere al registro civil. Antes iba al juzgado, ahora va a los municipios, y después algunos optan por sí o por no, hacerlo en la iglesia o no. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona tiene relación con otra persona, que dice, ya no son más dos, sino uno. Son una sola carne, lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y acá nos está diciendo, hermano, mucho ojito con lo que usted hace. Y nos va a dar un montón de ejemplos. Yo le di un ejemplo menos representativo, quizás el de un buey y un chivo, porque llega a decir, en esta comparación, habla de la luz y de las tinieblas, habla de Dios y habla de Satanás, Belial, que es el adversario de Dios. Son dos cosas totalmente irreconciliables y opuestas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Porque ¿sabe qué pasa? Cuando uno desoye a cosas como esta, y lo único que uno precisa con el paso de los años, son más años para darse cuenta, como cuando uno era más joven no sabía nada. Y si habré visto hermanos en la iglesia justificando uniones en yugo desigual, no, pero mirá que buenísimo, y súper trabajador, y ni para Juan ni para Pedro,
no quedó él ni quedó ella. En montones de casos le hablo, por eso no piense que estoy hablando de alguien en particular, pero la palabra de Dios nos enseña, no os unáis el yugo desigual. Los intereses son opuestos, son distintos. Uno va a querer ir a ver el clásico de Peñarol y Nacional, o el concierto de Cheyenne, y otro va a venir a la casa de Dios. Mientras nosotros íbamos ayer a la reunión en Juan Lacase, otro montón de gente iba a una correcaminata que había allá. Son totalmente opuestos, hermano, las metas que una persona tiene, porque unos corren, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que no hay que correr, dice, en una carrera buscan correr para alcanzar una corona corruptible. Le dan un ramito de laureles allá arriba de la cabeza. Pero Dios nos ha llamado a correr una carrera, hermano, con una corona de vida, una corona incorruptible y una esperanza de vida eterna. Y entonces, hermano, debemos correr esa carrera como viendo al Omnipotente. Qué concordia, qué armonía, qué coincidencias tiene Cristo con Belial o con el diablo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Le está hablando, hermano, como vimos, las cartas del apóstol Pablo trataban problemas que afectaban a las iglesias y buscaba que no tuviesen impedimento, que no tuviesen tropiezo. ¿A cuánto nos gustaría haber sabido las cosas que nos pasaron en el pasado para haber hecho cosas diferentes? ¿O usted todo lo que hizo no se equivocó en nada? Nos encantaría. Pero, hermano, la palabra de Dios nos va instruyendo y nos va dando ciertos principios que contribuyen a poder estar autoinfligiéndonos malos tragos, malos momentos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque si usted recuerda, la primera carta había arrancado con esa problemática. Hermanos que se congregaban, participaban del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, y después iban y comían como invitados en las mesas de los templos donde se había sacrificado a los ídolos. Y hermanos, si los patriotas, con lo equivocados que estaban, decían: la patria de mis hijos no venderé, oh tirano, al precio miserable de la necesidad. Hermano, no hay que venderse. La iglesia de Corinto se vendía por un asado con cuero, digámoslo hoy en día. Hermanos, los valores y los principios no pueden estar dejando de lado el llamamiento de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso ya lo habíamos hablado, hermanos de Corinto, le dice el apóstol Pablo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y me voy a hacer un alto también acá. Porque claramente nos va a enseñar acerca de la idolatría, que hoy no precisamos mirar lo que está pasando en Irak, en Israel, en el estrecho Hormuz, ni ninguna cosa muy lejana. Acá, en la ciudad donde vivimos nosotros, en la ciudad donde vive cualquiera que está escuchando la predicación hoy, hay templos dedicados a la idolatría, con ídolos ahí. El apóstol Pablo tiene algo que decir con respecto a eso. Como lo tuvo que decir a la iglesia de Corinto, porque también, usted se acuerda, vendían templecillos de la diosa Diana y tantas otras cosas. El apóstol Pablo condenó todo eso. Se ganó enemigos como el Demetrio, el platero, por anunciar estas cosas. Pero le quiero decir, hermano, que la idolatría no solamente es la imagen que una persona puede tener y a la cual se postra. La idolatría a veces pasa cuando la gente se fanatiza con un jugador de fútbol, con un cantante, y que dicen: ¿cómo toca la guitarra? Esta me encanta. ¿Cómo toca la guitarra? Mark Knopfler, Eric Clapton.
como tocaba Steve Ray Vaughan. Me encanta, pero no son mis ídolos, hermano. Pero muchas personas hacen ídolos de personas. Yo, si viene, veo clientas allá que van al negocio de mi señor, si viene Cheyenne, si viene Marc Anthony, si viene John, no me lo pierdo, compro la entrada más cara que pueda pagar. Es mi ídolo. Lo dicen. Hay gente que le cuesta decirlo, pero cuando una persona sabe que la avaricia, dice la palabra, que es idolatría, porque en vez de ser su Dios, el verdadero Dios, su Dios es Mamón. Dice Mamón en el Evangelio, ¿no? Que quería decir la riqueza. No podemos servir a dos señores porque aborreceremos a uno. Cuando hablamos de idolatría también hablamos de eso. Cuando una hermana está demasiado interesada en la plata y en la plata y en la plata, tiene el símbolo de peso en los ojos, sepa, dice la palabra, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y al número de la bestia. ¿De qué nos está hablando, hermano? De personas que corren desmedidamente atrás del dinero. No puedo venir a la iglesia porque es el día del arquero. Hoy se van a vender camisetas. Donde estuviere vuestro corazón, ¿cómo sigue? Allí estará vuestro tesoro, dice Jesús. Si yo me equivoco, usted me corrige, ¿no? Dice, no dijo eso Jesús, no está en la Biblia, no habla de Mamón, no dice que la riqueza, aclara, dice que es idolatría, porque yo se lo busco. Al que escucha también, lo bueno que tiene TikTok y YouTube, que son las plataformas que tenemos en la iglesia, que usted puede comentar, si dice no estoy de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? La palabra dice esto y aquello. A la ley, al testimonio no puede responder con la palabra. ¿Cómo respondía Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está. ¿Se acuerda que venía el diablo y le decía, tírate de acá arriba del templo? Escrito está. Escrito está. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos aprender a hablar y a predicar. Escrito está. La palabra de Dios dice esto, enseña lo otro. Porque vosotros, apártense de la idolatría, de todo ese tipo de idolatría. No solamente el que va a una catedral que tiene imágenes. Apártese de ahí, usted que va donde hay imágenes. Pero apártese también de que no se pierda un concierto en el Antel Arena, de que no se pierda un concierto en el Estadio Centenario, de que no se pierde un partido de fútbol, de esto, aquello. Yo no le estoy diciendo que es pecado escuchar música, no le estoy diciendo que es pecado ir a un concierto, no estoy diciendo que es pecado tocar música, pero cada cosa tiene su lugar. Dele al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios quiere el primer lugar. Mire los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento era no robarás. El primer mandamiento era no matarás. No. Los primeros mandamientos hacen acerca del amor a Dios. Y cuando Jesús resume los dos primeros mandamientos, el primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero Dios. Primero Dios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos mi pueblo. Por lo cual, vamos a ver ahora quién dice esto, cuál es la instrucción. Supóngase que usted está viendo el concierto con su ídolo en el Antel Arena, viendo a su ídolo jugar al fútbol. Veo que en el 30 ahora se hace supuestamente en el Estadio Centenario va a haber mundial de fútbol acá, y capaz que usted puede ver a algunos de esos grandes jugadores de fútbol
que hay. O está metido en una iglesia o lo que sea. ¿Cuál es la instrucción? No el consejo. La instrucción que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto y le dice, no mío, sino el Señor, dice esto. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice, ¿quién? Dice Daniel, dice Oca, dice José, dice Pablo, dice el Señor. El Señor dice, si usted está en medio de la idolatría, en cualquier formato y presentación que sea, el Señor le dice, salga de en medio de ellos, pueblo mío. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Hay un condicionante o no hay un condicionante? Dice, yo lo recibo igual aunque usted no se aparte. ¿Qué enseña el apóstol Pablo? Gran predicador de la gracia. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice la palabra. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, aún en eso debemos aprender. Dice, ayúdanos a orar como conviene. Y yo escucho, hermano, escucho la predicación, escucho las canciones, escucho las oraciones. A veces se ve, hermano, la falta de comunión con Dios. Señor, te pido que estés trayendo entendimiento a cada uno de nuestros corazones. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo le puedo decir, tráigame 2 guantes, uno para cada una de mis manos, porque manos tengo 2, ¿cierto? Tráigame 2 championes, uno izquierdo y uno derecho, porque tengo 2 pies. Pero Señor, dale entendimiento a cada uno de nuestros corazones. No, al corazón de cada uno de nosotros, no a los corazones. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Escucho gente orando. Porque la palabra de Dios dice, analizando todo y retener lo bueno. Analizarlo todo, ¿es un mandato de Dios o un invento que yo le estoy haciendo? Señor, Padre, te doy gracias por tu sacrificio. Pero hermano, ¿qué entendimiento tiene? Padre, te doy gracias por tu sacrificio. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. A la ley, al testimonio, hermano, el que no habla conforme a la palabra todavía está en tiniebla. Debemos aprender a hablar la palabra de Dios, hermano. No te apresures a hablar en la presencia de Dios. No se apresure a orar. No diga cualquier cosa, hermano. Hable la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. Cante la palabra de Dios. Y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Habitaré y andaré en medio de ellos. Jesucristo vino y anduvo en medio de su pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Pero luego dice, y seré padre para vosotros. Enséñanos a orar. Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ninguno lea los salmos, lea todos los otros, la oración de esta acá y de aquello. ¿Cuál le decía Padre? Es ninguno. Jesucristo vino a dar a conocer esa relación, ya no como un Dios. ¿Quién eres? Soy el que soy Yahvé. A mí me mandó Yahvé. ¿Quién es Yahvé?, dijo Faraón. Pero Jesucristo vino a revelarnos el camino y la verdad y la vida y al Padre.
Y por eso dice, y yo seré para vosotros por Padre. ¿Cuándo? Cuando se aparte, no toque lo inmundo, ahí el Señor lo va a recibir y va a ser como un Padre para usted. Y usted va a ser como un hijo para Él. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta leer las cartas del apóstol Pablo, hermano, porque el apóstol Pablo sabe clarito de quién está hablando. En su momento habla acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos habla del amor del Padre, que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermano, hay que tener esa visión y esa claridad que el propio Esteban, diácono, siendo apedreado allí, dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Clarita, hermano, la imagen de esa gloria celestial. Hay un montón de cosas que nosotros podemos desconocer acerca de los planes allí más escondidos que el Señor tiene, que solamente pueden llegarse a conocer cuando Él nos da la mente de Dios. Pero hay otros que son tan claros, hermano, tan claros, que hay dos tronos y está Dios el Padre, y sentado a su diestra el Hijo del Hombre, Jesucristo, allí está. Y cada uno, hermano, debe aprender a reconocer esa cosa, a reconocer, a orar como conviene, a hablar como conviene, a predicar como conviene, a vivir como conviene, y apartarse de la idolatría, como decía acá. Para el que está yendo a una congregación donde tienen ídolos, el Señor le está diciendo: salga de medio de ella, pueblo mío. Pero ¿sabe qué más? Para el que está viviendo en una idolatría, idolatrando personas, idolatrando músicos, idolatrando el dinero, corriendo atrás del dinero, como que se olvidan, hermano. Qué curioso la sabiduría de Dios, que vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Y el único tesoro, hermano, que podemos lograr no es acá en la tierra, es en los cielos, donde ni la polilla corroe, ni el orín oxida, etcétera, etcétera. Así que, amados, vamos a terminar acá porque así quedamos, a pesar de que es el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. A ver, nuevamente, hermano, acá otra instrucción bastante seria del apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo no le dice: no se preocupe, la salvación no puede perderse, usted es salvo por gracia, así que, y lo que le estoy diciendo, ¿verdad? La salvación no se puede perder, y somos salvos por gracia. Son grandes verdades, inamovibles de Dios. Pero dice: limpiémonos de toda contaminación. También es igual de verdad que lo otro. Usted no va a perder la salvación, pero va a pasar disciplina de Dios. Y quédese tranquilo que si no pasa la disciplina de Dios, el apóstol Pablo, ya lo estudiamos. ¿Qué dice 2 de Corintios? Dice: porque todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios para recibir de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho. A ver, vamos a ordenar un poquito la cosa. ¿Cómo es entonces? El Señor me salvó, nací de nuevo, me perdonó de todos mis pecados. Bárbaro. ¿Para qué? Para que ande en vida nueva. ¿Qué dijo Zaqueo? Gracias, Señor, viniste a visitarme, pero al que defraudé, le voy a devolver. Pues no alcanza con pedir perdón. No alcanza con que Dios nos perdone. Si debe, dele a César lo que es de César, pague lo que debe. Enderece su camino, empieza a hacer las cosas bien. Porque si el Señor no lo disciplina acá, quédese tranquilo, hermano, que dice claro, o vamos a borrar esa parte de la Biblia donde dice que todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios para recibir de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho.
No le está diciendo, bueno, y ahí en el trono usted va a perder la salvación. No, no. Si Dios le regaló la salvación, usted no va a perder la salvación. Pero tiene 1000 años para vivir acá en la tierra. Los 1000 años. Y descendió del cielo la Jerusalén celestial. Por 1000 años estuvo el gobierno de Dios. Tal vez ahí la palabra de Dios no me lo aclara. En vez de estar sentado a la diestra del Padre, le toca estar al lado de la parrilla, pasando calor para hacer el asadito. El Señor va a ver, va a comer, va a ver, dice, yo no voy a volver a participar del fruto de la vida hasta que venga en mi reino. Yo no sé de qué manera, pero le puedo decir una cosa. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Apártense de ellos. Límpiense de toda contaminación, dice la palabra. Porque no quiero que ignoréis, dice el apóstol Pablo, que todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios para recibir lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Así que, hermano, en algún momento, si no nos arrepentimos, a ver, yo me bauticé hace muchísimo tiempo. Hace 45 años me bauticé, 9 años tenía cuando me bauticé. Y hay que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no podemos ni ver ni entrar en el reino de los cielos, como le dijo a Nicodemo. Usted sabe las cagadas que yo me mandé, perdóname la expresión, desde los 9 años hasta los 54, y contando, como dice el dicho, porque conforme tengo 54, no me quedo ahí, voy a ir a 55. Las cagadas son igual, nos acompañan. Siempre alguna macana nos estamos mandando, ¿o no? ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta de la palabra. De ninguna manera. ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos la reunión pasada, la Santa Cena, y el primer domingo del mes próximo vamos a tener Santa Cena de nuevo. Y ahí, hermanos, tenemos una oportunidad de ponernos a cuenta con Dios. No es cuestión de agarrar y apresurarnos a comer y a beber, como reprenda la iglesia de Corinto, sino que dice, analícese cada uno. Y ahí uno tiene que agarrar y decir, qué mal estuve. Pensar que me pidió un pedazo de pan, y yo tenía pan, y se lo tiré a la gallina en vez de dárselo a este que lo precisaba. Le estoy dando cualquier ejemplo. Ponernos a cuenta con Dios. Y el Señor es tan misericordioso que agarra una goma y borra nuestros pecados. Pero de nuevo la palabra de Dios nos vuelve a decir, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No va a perder la salvación, pero arrepiéntanse. Varones Galileos, ¿qué haremos? Dice la conversión el día de Pentecostés. Varones Galileos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse cada uno. Arrepentirse, de chiquito lo aprendí, es cambiar de actitud. Si estaba empacado, dejó de estar empacado. Si estaba robando, dejó de robar. Si estaba mintiendo, dejó de mentir. Si estaba practicando idolatría, dejó de practicar idolatría. Y en la medida de lo posible, como dijo Zaqueo, y al que haya jodido en algo, no uso esa palabra, pero vamos a usar una palabra que todos entendemos, al que jodí en algo, le voy a devolver no solo en lo que lo jodí, le voy a dar el doble. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Yo no le reitero, no estoy negando la gracia, no le estoy diciendo que la salvación se puede perder. Le digo que el Señor dice, aquí vengo con retribución y con pago, dice el Señor, para que cada uno reciba de acuerdo a lo bueno o malo que haya hecho. ¿Qué es lo malo que haya hecho? Todo aquello que hizo mal y no se arrepintió, siguió la misma. Por eso, hermano, te puede decir, yo me bauticé igual que Daniel, hace 45 años atrás. Tiene la oportunidad. Ahora, cuando termina el estudio, nos vamos a poner en pie y vamos a orar a Dios. No le pido que me confiese nada a mí y yo le voy a confesar nada a usted. Cada uno hable con el Señor. Decir, Señor, hoy entendí esta verdad. Hoy aprendí a hacer un uso coherente de tu gracia, Señor. Te pido que me perdones en todo esto que he estado mal. No digas
diga, no quiere quemarse, no diga qué cosa tuvo mal. Su mente, el Señor conoce la mente y el corazón. Señor, tú sabes mi pecado, sabes que estuve mal acá y allá, perdóname. Y a partir de ahí salga y trate de andar en vida nueva, agradando al Señor. Y se va a volver a equivocar en alguna cosa. Pero no use como excusa la gracia para hacer lo que se le da la gana. No use la gracia como excusa para hacer lo que se le da la gana, porque el Señor viene con retribución y con pago. Que Dios los bendiga. Hasta acá el estudio y vamos a pasar a orar y después vamos a terminar con una alabanza. Si no, capaz que alguno dice, el pastor anda medio enojado, anda... No. Como dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido de anunciaros el consejo completo de la palabra de Dios públicamente y por las casas. Así que nadie va a decir, yo no sabía. Pensé que la gracia podía hacer lo que quería. Cuando usted delante del tribunal del trono blanco, así, no se acuerda que tal domingo fue enseñado en la iglesia esto acá. No es mi enseñanza, para nada.